Cristo sea honrado esta tarde, que sea glorificado en este servicio y la palabra que se compartirá, que venga de parte de ti. Porque cuando viene la palabra de parte de ti es cuando somos bendecidos. A la misma vez reconozco que no soy adecuado, mi corazón y mi mente no es suficiente como para proclamar tu grandeza. Vivir en una manera que te agrada es el gran privilegio de nuestras vidas. No digo esto sin tonos de arrogancia o orgullo, sino más bien reconociendo el honor y privilegio que es vivir para ti. Queremos crecer en santificación y ser santos como tú eres santo. Queremos amar como tú amas. Padre, que en estas palabras haya mucho más que solamente información, pero que también haya enseñanza, exhortación. Que tu Espíritu sea hablando a tu pueblo. Que no sea una predicación de hombre a hombre, sino que seas tú hablando a tu pueblo. Señor, que sea tu Espíritu trayendo las cosas a mi mente, lo que tengas que decir. Que tu Espíritu use también la locura de la predicación para transformar las vidas. Que seas tú glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, abriendo sus Biblias, por favor, al libro de Mateo, capítulo 25. Mateo 25, y vamos a comenzar con el versículo 14. ¿Qué les parece? El tema de la predicación de hoy, en realidad no tuve un tema así que resaltaba. Son básicamente dos parábolas, pero creo que lo más adecuado sería amar la venida de Cristo. Entonces así he titulado el sermón de hoy. Comencemos en el versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. O a uno le dio 5 talentos. Un talento, aquí voy a hacer una pausa. Unos de los grandes estudiadores lo pusieron como una comparación de que un talento es aproximadamente un año de salario. Bueno, ciertamente parece que ser un año de salario para las personas actuales del tiempo antiguo, pero en comparación de hoy en día sería aproximadamente 20 años de salario, de acuerdo al doctor Warren Wiersbe. Sea 20 años o sea un año de salario, es muchísimo dinero. Por decir, si es un año de salario, creo que el promedio de un año de salario aquí en el área de San José es aproximadamente alrededor de 48,000 a 65,000 al año. Eso es el promedio. También hay pues muchas personas ricas en esta área y pues el salario es mucho más, pero por decir el promedio, supongamos que un talento son 65,000. Bueno, si son 5 talentos, ya es una cantidad considerable, ¿no? Entonces, sigamos aquí en el versículo 15. Y dio a uno 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. Y a cada uno le dio talentos conforme a su capacidad. Porque fíjese nomás, Dios te da talentos conforme a la capacidad. Dios nos da talentos conforme a lo que nosotros podemos, y cada quien tiene diferentes capacidades. A uno le dio 5 porque tenía bastante capacidad, a otro le dio 2 y a otro le dio 1.
Es un error cuando al que no tiene mucha capacidad y de repente se le da bastante, bueno, ya corre el peligro de fracasar, ¿no? Y al que tiene bastante capacidad y se le da muy poco, bueno, hasta cierto punto es casi como si fuese un insulto. Pero lo que voy es de que Dios nos da talentos, y los talentos vienen siendo representativos a oportunidades para usar nuestras capacidades. A cada uno de nosotros, cada uno de los que están aquí presentes, Dios les ha dado talentos. Y usted lo sabe muy bien. Y muchas veces, por temor o por cualquier razón, escondemos esos talentos. Los escondemos por diferentes razones. Varias de ellas tienden a ser razones egoístas, razones personales, que porque salí herido de un ministerio o de una congregación posiblemente, entonces quiero llegar a una iglesia y no quiero hacer nada. Por ejemplo, he escuchado de situaciones donde en una iglesia hacían de todo y luego salen heridos o por cualquier razón llegan a la congregación y no hacen básicamente nada porque tienden a seguir heridos, ¿no? Y eso está, ¿cómo lo digo? Es un error de irse de un extremo a otro extremo. Si el Señor te ha dado capacidades, si el Señor te ha dado talentos, úsalos, no los escondas. Hay tiempo para sanar, pero no es para siempre. Usa esos talentos que el Señor te ha dado, no los escondas. Esas capacidades hay que usarlas. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos también ganó otros 2. Versículo 18 y 19. Y esta es la temporada donde nos encontramos más o menos. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el Señor. Ahí es donde nos encontramos actualmente. Nos encontramos en la posición donde estamos viviendo bajo la gracia. Dios es misericordioso para con nosotros porque los pecados fueron clavados en esa cruz. Estamos viviendo sobre lo que se llama una dispensación, un periodo de tiempo en el cual Dios trata con la humanidad, en el cual Dios está tratando con el ser humano con misericordia y con gracia, pacientemente esperando que lleguemos y procedamos al arrepentimiento. Todo lo que Dios quería hablar lo mostró y lo dijo en esa cruz. La próxima vez que le veamos va a ser en su venida. El Señor viene de nuevo. Esa es una realidad. El Señor viene. Y entonces en ese es el momento en que nos encontramos. Precisamente en el versículo 19 es como el tiempo en el que actualmente nos encontramos tú y yo. La próxima vez que veamos al Señor va a ser en esa segunda venida. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos. ¿Y qué vino a hacer? Arreglar cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste y aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel,
sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Fíjese nomás. ¿Queremos ser ese bien y buen y fiel siervo? Y recibir esas palabras de parte del Señor. Tenemos nosotros esos talentos en los cuales el Señor nos ha dado. Hay que usar esos talentos, no enterrarlos, no esconderlos, no hacerlos a un lado, no que necesito que un break, no que, bueno, ahorita yo nomás quiero recibir. Tenemos una responsabilidad de usar esas capacidades, esas oportunidades que Dios te ha dado. ¿Quién sabe a quién le esté hablando? Posiblemente solamente a una persona, posiblemente a varios, porque ciertamente tenemos esas capacidades y talentos los cuales el Señor nos ha dado, y cada quien diferente, pero hay que usarlos. Pero llegando también el que había recibido un talento, bueno, el 24, dijo: Señor, te conocía que eres un hombre duro y ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo. Y muchas veces las personas no usan sus talentos, sus capacidades, por temor a fracasar, temor de que no son adecuados, temor de que no pueden, o temor por cualquiera que sea la razón, no lo quieren hacer, temor de posiblemente ser heridos o ser hechos a un lado, quién sabe. Y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor entonces le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado el dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con interés. Y luego, ¿cómo dice? Dadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo les parece esa parábola? Hay división entre ese último versículo, si es destino eterno o si es simplemente no recibir esas palabras de honor de parte del Señor. Eso se los dejo a ustedes para recibirlo de la manera que quieran recibirlo. Ambas no son buenas. Una un poco peor bastante peor que la otra, pero se las dejo. Versículo 31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas y los cabritos. Aquí la palabra naciones se refiere pues a todos los gentiles de todo el mundo, pero la separación es individual de entre las naciones. No necesariamente por decir son separados de grupos, por ejemplo Alemania, México, Italia, Argentina, y luego son separados en grupos. No, son juntados, reunidos todas las naciones, pero son separados singularmente. Sigamos. Y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha
y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey, eso es bien interesante, entonces el rey dirá a los de su derecha. El rey, en este caso, es el Hijo del Hombre, de acuerdo al versículo 31, él es el que viene. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, viene siendo el rey sentado en su trono. Interesante, ¿verdad? Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre. Ahí vemos la bendición que viene de parte del Padre para con los que son las ovejas a su derecha. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El que hereda es familiar, ¿sí o no? Por ejemplo, supongamos que yo soy un negociante secular y yo tengo tengo grandes empresas y negocios, pero tengo un trabajador que le echa muchas ganas, pero yo ya estoy enfermo y ya estoy moribundo y ya estoy por morir. ¿A quién le voy a dejar todas mis empresas y todo lo que tengo y trabajo y todo lo demás y dinero y tesoros? ¿A mis hijos o al trabajador que le echa muchas ganas? A mis hijos. Los hijos son los que reciben la heredad. Nosotros somos hijos de Dios porque le hemos recibido, si nos dice así su palabra, Juan 1:12, por cuantos todos los que le han recibido les dio autoridad o potestad para ser hechos hijos de Dios. Somos hijos adoptivos, somos coherederos con Cristo. A lo que voy es de que los que reciben la heredad son los que son de la familia de Dios. Se recibe una heredad no por el trabajo, sino por quien eres en Cristo. Somos hijos de Él. Si tú te has arrepentido de tus pecados, y estoy hablando no nomás de un sentir, me siento mal y una decisión así superficial. No, si tú te has verdaderamente arrepentido de tus pecados, confesado a Cristo como tu único y suficiente Salvador, le has recibido en tu corazón y eres parte de la familia de Dios, el Espíritu de Dios mora en ti, entonces eres parte de la familia de Cristo. Y como parte de la familia, tienes todos los derechos y tienes esa heredad. Y la heredad principal, hay muchos aspectos de lo que heredamos. Por ejemplo, heredamos todas las promesas que están en la palabra de Dios. Heredamos hasta inclusive la misma palabra de Dios, Salmo 119, versículo 111, si no me equivoco. Hay muchos aspectos de lo que es lo que heredamos. Hay muchas cosas bajo lo que el umbrella de heredad espiritual. Pero la herencia más grande pues es la vida eterna con Él. Esta vida eterna, esta herencia la tenemos de parte de Dios por gracia y no por lo que nosotros podamos hacer. Lo tenemos porque somos benditos de nuestro Padre. O sea que la herencia viene por la bendición del Padre. Ponga mucha atención, por favor. No viene por lo que podamos hacer. No somos salvos por lo que hacemos. Somos salvos por quienes somos en Cristo. Si somos parte de la familia de Cristo, si somos hijos adoptivos, entonces también somos coherederos. Versículo 35: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y me visitaste. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque muchos, si nomás lo leen superficialmente, creen que solamente por hacer estas cosas que ya vamos a tener esa salvación. Lo interesante es de que estas personas ni cuenta se daban que estaban sirviendo a Cristo. No lo estaban haciendo como por una recompensa, no lo estaban haciendo como nomás como un no sé cómo decirlo, como para una exaltación al ego o por alimentar el orgullo
o por ganarse la salvación, por tener esa heredad. No lo están haciendo de esta manera, absolutamente para nada. Sigamos. Estuve desnudo y me cubriste, el versículo 37. Entonces los justos le dirán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hiciste a mí. Aquí hay que hacer una pausa. Son tres las categorías del grupo que se encuentra en esta parábola. Categoría 1 es a los que se le atreve a hablar como los hermanos. Se cree de que es a los cristianos judíos que se convierten en el tiempo de la gran tribulación. Porque, bueno, ya hablando, esta parábola no se puede confundir, por ejemplo, con el juicio del gran trono blanco, el libro de Apocalipsis capítulo 19, en el cual el cielo y la tierra huirán y se van a esconder de la presencia. Ese juicio del gran trono blanco en realidad no sabemos dónde va a ser, solamente se considera que va a ser en un espacio, en un tiempo futuro, mucho después del milenio de paz, de los 1000 años que reine Cristo. Hablando así, básicamente un panorama muy rápido de cómo serán los últimos tiempos, se los voy a tratar de tocar así superficialmente, un vistazo así muy general. Primero es lo que se llama el rapto de la iglesia, que es cuando viene el Señor en un abrir y cerrar de ojos. Somos arrebatados con Él. Primero los que duermen en Cristo y luego los que están todavía con vida serán arrebatados con Él y serán llevados a aquello que se llama el tribunal de Cristo. Y entiendo que hay diferentes aspectos diferentes creencias en el proceso escatológico del final del mundo. Yo entiendo eso, entiendo que son por lo menos 7 posiciones diferentes. Nomás les voy a mencionar aquí en breve. Si está de acuerdo, bien; si no, está bien, examínenlo. Entonces, después del rapto es cuando el mundo va a estar preparando también a la misma vez aquel que se llama, el tipo que va a ser el anticristo, y Satanás va a tener, ya lo va a tener preparado para que venga y los primeros 3 años y medio va a reinar con mucha paz sobre toda la tierra. Pero empieza eso que se llama la gran tribulación. Luego, después de esos últimos 3 años y medio, es cuando ya empieza aquello que se llama la gran tribulación. Luego, después, mientras está pasando todo esto, está también lo que está en el cielo, con los cristianos, lo que es el tribunal de Cristo, donde las obras de los cristianos serán juzgadas no para salvación, sino para galardón. Bien. Mientras está lo que es la gran tribulación, los cristianos van a ser perseguidos y van a ser 144,000 los testigos judíos, y se les va a predicar a los judíos también, los cuales el Señor no los ha olvidado. Recuerda Romanos capítulo 11, versículo 1. Los cristianos posiblemente piensan que Dios se ha olvidado de los judíos, de la nación escogida. No es cierto. Ellos tienen parte también en todo esto. Se cree que a los que se les da el nombre de hermanos son a los judíos cristianos en este periodo de la gran tribulación, y los que le ayudan son las naciones gentiles,
que les ayudan a estos cristianos convertidos judíos. Lo que pasa es que fácilmente en una parábola pues lo podemos aplicar a bastantes otras cosas y lo podemos acomodar a lo que nosotros queramos, pero en realidad, si lo estudiamos más a fondo, estas son las categorías que se mencionan en esta parábola. En la primera parábola hay dos categorías que se puede definir de los tres siervos, los cuales todos eran siervos, aún el que fue el siervo inútil fue siervo. Y de esos tres siervos se pueden definir en dos categorías: el siervo fiel o los siervos fieles y el infiel. ¿Cuál queremos ser nosotros? En la segunda parábola, las categorías de personas son las ovejas, que son de las naciones, que son los gentiles; los cabritos, que son los que rechazaron a Cristo, aún dentro de esa época, de ese periodo de tiempo de la gran tribulación, los que no recibieron la marca de la bestia o el número de Satanás, básicamente, de la bestia, en su mano derecha o en la frente. Entonces están las ovejas, los cabritos y los hermanos. A los que se les atreve a decir hermanos, se entiende, repito, que son aquellos cristianos, aquellos judíos que se convierten al Señor durante este tiempo. Y después es cuando viene aquello que es el milenio de paz, donde Satanás va a ser atado por 1000 años, y después desatado, luego es la gran guerra del Armagedón, y luego después es el gran juicio del trono blanco. Entonces, nomás como para entender aquí brevemente lo que está sucediendo. Entonces, vamos en el 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, lo hiciste a mí. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos. Fíjese, a los otros les dice benditos de mi Padre, a estos se les refiere como malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese fuego eterno es el lago en el cual la muerte y el Hades serán lanzados después del gran juicio del trono blanco. Ese no fue preparado para el ser humano, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y bueno, todos los que siguen o son engañados por el diablo, pues también ese es su lugar. Y también aquí hay otra enseñanza: Dios no predestinó a nadie para el infierno. Y ahí yo sé que eso está abierto para debate. Yo mantengo esa posición por la siguiente razón: de que Dios amó al mundo de tal manera que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces dirá a los que están a su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me encubriste, enfermo y en cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o enfermo, forastero, desnudo, enfermo o en cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco lo hiciste a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cómo les parece? No necesita bastante explicación, ¿verdad? La primera parábola, son 3 parábolas en realidad. Está la parábola antes de esa, de las 10 vírgenes.
el cual aprendemos de estas parábolas, nos animan, nos hacen conscientes de la venida del Señor. ¿Crees que va a venir el Señor, sí o no? Amén. Hay que trabajar fielmente hasta que Él venga. Hay que seguir fielmente hasta que Él venga. Están dos categorías, las cuales son los fieles y los infieles. Y luego vemos la parábola hermosa del versículo 34 al 40 de los creyentes que aman al Señor y sin saberlo estaban sirviendo a Él. Y como creyentes debemos nosotros estar alertas. Pongan mucha atención, ya voy a terminar. Es más, pónganse de pie, por favor. Como creyentes debemos estar alertas. Como creyentes debemos estar listos y preparados. No debemos despreciar las oportunidades que Dios nos ha dado, los talentos y las capacidades que Dios nos ha dado. Tal vez no tengamos gran capacidad o muchos dones, pero siempre podemos ser fieles al llamamiento que Él nos ha dado. Y debemos estar preparados para su venida. El Señor te ha dado talentos y capacidades. Y viene castigo, escúcheme bien, si no usas esas capacidades por causa de negligencia. ¿En cuál categoría te encuentras? ¿En la de los fieles o en la de los infieles? ¿En cuál categoría te encuentras? ¿En el de las ovejas o de los cabritos? ¿De cuánta importancia es la palabra de Dios en tu vida? La relación personal con Cristo. ¿Le estás dando todo o nomás pedacito? ¿Verdaderamente esperas la venida del Señor? ¿O será que cuando Él venga posiblemente te sientas avergonzado? Dios te ha llamado. Si eres hijo de Dios, Dios te ha llamado. Dios te ha dado talentos. Hay que ser como esos siervos fieles y multiplicar esos talentos, ponerlos en uso. Señor, te doy gracias por esta palabra que nos has dado, este mensaje tan sencillo. Ciertamente has sido tú el que nos has hablado. Fue tu palabra predicada esta tarde. Y te doy gracias por eso. Te pido, Señor, que tengas misericordia de nosotros cuando te fallamos y cuando somos negligentes, teniendo tantos dones que nos has dado y no usarlos. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Si hay convicción, que vengan al arrepentimiento, que vengamos al arrepentimiento, me incluyo. Queremos ser esos siervos fieles, porque todo lo que hacemos lo hacemos para ti. Y lo queremos hacer para ti, de todo corazón. Bendice, Señor, a tu pueblo.
Bendice, Señor, cada persona aquí presente, cada ministro aquí presente. Y cuando uso ese término de ministro, me refiero a todos, porque en realidad todos debemos ser ministros. Sabiendo que en la palabra ministro literalmente es un siervo. Nosotros somos tus siervos y hacemos y queremos hacer lo que tú nos mandes y lo que tú nos digas. Y nos has dado talentos. Queremos ser fieles y trabajar esos talentos. Te damos a ti toda la gloria y la honra y queremos estar alertas y listos para tu venida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, que Dios los bendiga. Estemos listos para su venida. Dios los bendiga.